Hoy en día vivimos en una sociedad en la cual uno de los, por así decirlo, de los factores que más arraigan a nivel de población es el verse bien antes que estar bien, que sentirse bien, ¿no? Hay artistas, hay algún tipo de celebridades, vamos a decirlo así, que de una manera irresponsable pues incitan al consumo de este tipo de medicamentos, no como lo que representa, que es un tratamiento, sino más bien como una herramienta estética. También se ha visto algunas alteraciones dentro de la fertilidad en las mujeres y esto es muy importante, son estudios que recién salieron en los que se hablan ya de niños Ozempic. O sea, son niños que se provocaron, por así decirlo, o fertilizaciones que fueron de alguna manera efecto secundario del medicamento. Entonces sí, también por ahí tiene mucho. Bueno, primeramente, darles la bienvenida a este nuevo segmento, doctor, dígame la verdad. Es un gusto tener aquí presente como invitado especial al doctor Mauricio Rodríguez, médico general, que nos va a hablar de un tema bastante importante hoy en día, que es sobre el tratamiento médico de Ozempic y Mounjaro, una inyección médica, se lo podría denominar así, que se lo utiliza para bajar de peso. Y bien, doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de una de las controversias médicas que más está sonando en redes sociales hoy en día, que es las inyecciones para bajar de peso. Sí, sí, sí. Muchos las ven como una revolución médica, mientras que otros la están viendo como una moda peligrosa. Queremos saber la verdad. ¿Cuándo son medicina y cuándo se convierten realmente en un riesgo? Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto estar en MJ Medical Center y en este excelente espacio. La verdad creo que vamos a poder sacar muchas dudas que tenemos respecto a este medicamento. Y es muy bueno partir con esta pregunta. Creo que hoy en día es una de las herramientas de tratamiento que mejor podemos tener para el manejo de diabetes. Sin embargo, la presión de la moda, la presión social por verse bien, han hecho que esta herramienta se convierta en algo de doble filo que está afectando muchísimo a la sociedad, tomando en cuenta que se ha vuelto más un tratamiento estético antes que lo que representa como tal una de las herramientas más ahora mismo de las mejores que tenemos para el manejo de diabetes tipo 2. O sea, básicamente esta medicina es ocupada para tratar la diabetes, no precisamente para el tema de la reducción de peso. Ahora sí, muy bien, es importante tomar en cuenta estos, ¿no? Cuando Ozempic, Mounjaro se crearon, pues principalmente partimos con el mecanismo de función que tienen este tipo de medicamentos. Lo que hacen estos GLP, que es así como se llaman, los GLP-1, que son péptidos like glucagón, ¿no? Son péptidos similares al glucagón, que lo que hacen es principalmente inhibir un poco el hambre dentro del paciente, también generan saciedad, lo que a su vez está pues tomado de la mano, pues un paciente con saciedad definitivamente va a disminuir el consumo de alimento, ¿no? Y lo que significativamente va a tener como resultado pues es la disminución en el peso. Entonces, uno de los problemas que se ha visto dentro de los pacientes con diabetes es que principalmente pues la obesidad es una de las otras consecuencias de la enfermedad, pero también es uno de los factores que más trae problemas dentro de la salud de los pacientes diabéticos. Entonces, este tipo de medicamentos nos permiten eso, el manejo de pacientes diabéticos con resultados de disminución en el peso. Perfecto, sí, porque básicamente eso es lo que hoy en día está sonando bastante en redes sociales, Ujú. porque tengamos en consideración también que esto empezó no hace mucho a hacerse viral, de que básicamente se utilizaba un medicamento que es para tratar la diabetes para la reducción de peso. La pregunta aquí es que básicamente, ¿por qué este Ozempic y Mounjaro se volvieron tan virales y qué hay detrás de esta popularidad? ¿Por qué se volvió tan famoso en redes sociales? Ahora bien, mucho tiene que ver, sin duda, es el hecho de que hoy en día vivimos en una sociedad en la cual uno de los, por así decirlo, de los factores que más arraigan a nivel de población es el verse bien antes que estar bien, que sentirse bien, ¿no? Entonces, independientemente a cuál ha sido la función principal del medicamento, la situación es que muchas personas, quizás dentro de todo lo importante del Ozempic y del Mounjaro es que lo único que se nos ha quedado es que reduce el peso, ¿no?
y que nos vamos a ver más delgados. Entonces, la cuestión estética ha pesado mucho más con este medicamento antes que el tratamiento como tal que representa. Entonces, se ha vuelto muy viral porque sin duda hay artistas, hay algún tipo de celebridades, vamos a decirlo así, que de una manera irresponsable pues incitan al consumo de este tipo de medicamentos, no como lo que representa, que es un tratamiento, sino más bien como una herramienta estética. Es que básicamente eso es lo que se quiere un poco también tratar de concientizarse, podría decir, sobre el automedicarse con un producto que básicamente tiene que ser administrado por una persona profesional de la salud, Sí, ¿no? totalmente. Y ahí es donde también surge otra de las preguntas, otra duda, de que en este caso muchas personas se automedican, se colocan este tipo de inyecciones, pero la cuestión es, no conocen qué es lo que produce este medicamento dentro del cuerpo. ¿Usted cómo le podría explicar a la gente, en este caso al público que nos está viendo en este nuevo episodio, cómo funciona este medicamento dentro del cuerpo una vez que una persona se inyecta? Sí, exactamente. Como hablábamos un poco al principio, ¿no? Este péptido, que es principalmente una hormona, que lo que hace es inhibir un poco el hambre y todo, pues también tiene algunos efectos secundarios, ¿no? Principalmente que se han visto en pacientes con diabetes que llevan este tratamiento para el manejo de la obesidad y de la diabetes como tal. Pero algunos de los efectos secundarios que usted me pregunta es principalmente las náuseas, el vómito. Algunos pacientes tienen un poco de dolor abdominal, presentan incluso bajas de glucosa en sangre. Esto se debe pues a que el medicamento, cuando no está administrado por una persona que responsablemente un profesional pues lo indicó, no son las dosis adecuadas, de tal manera que puede disminuir mucho la cantidad de azúcar en sangre y lo que puede generar una hipoglicemia. Un paciente que está débil durante todo el día, además de los vómitos, pues también puede generar el cansancio y la fatiga. Pero hay otros eventos crónicos que están asociados cuando se lo usa de alguna manera irresponsable. Es también incluso puede inducir pancreatitis con afectaciones al páncreas, que son de las complicaciones que también se han visto. Otras lesiones que se pueden ver a nivel físico, hoy en día se habla mucho de una cara Ozempic, que es un rasgo muy propio de pacientes que usan este tipo de medicamento, que principalmente se debe a alteraciones hormonales que se provocan pues por el uso indiscriminado. Entonces también se ha visto algunas alteraciones dentro de la fertilidad en las mujeres, y esto es muy importante, son estudios que recién salieron en los que se hablan ya de niños Ozempic. O sea, son niños que se provocaron, por así decirlo, o fertilizaciones que fueron de alguna manera efecto secundario del medicamento. Entonces sí, 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 también por ahí tiene mucho de los efectos. Algo bastante extraño también de la administración de este medicamento es que algunos testimonios de personas en redes sociales, principalmente, comentan de que al administrarse por primera vez este medicamento, Ujú. ellos tienen una sensación como de saciedad. Es decir, ellos dicen en comentarios, ¿no? Con el lenguaje que ellos utilizan es, dejé de sentir hambre todo el día. Ujú. Una cosa es como que básicamente ellos se olvidaron que tienen que comer. O sea, cómo funciona eso? ¿Eso también afecta al sistema nervioso de pronto? ¿Tiene que ver algo con el tema de la saciedad, en el tema de la alimentación, las ganas de comer? ¿El medicamento automáticamente elimina esas ganas de querer comer? ¿O cómo funciona esto? Exactamente. Sí, efectivamente. Ahora, un cuerpo en el cual no está inducido a la necesidad de ingerir alimentos, sin duda no es un cuerpo sano. Es un cuerpo que está alterado, ¿no? Lo normal es tener un ciclo alimentario y tener un manejo de la dieta responsable dentro del día. Y esa es una de las formas también de perder peso, ¿no? Sin embargo, y es importante aquí, sí, exactamente, tomar lo que usted decía, Pablo, pues genera saciedad, pero es por eso que el manejo de este tipo de GLP-1, este tipo de tratamientos tienen que ser integrales, abordados no solo con un endocrinólogo, también tiene que ser un médico dietético el que tenga que manejar también al paciente, tiene que ser un ginecólogo en caso de mujeres para ver cuáles afectaciones podríamos tener dentro de la fertilidad, como lo mencionaba, ¿no? También tenemos gastroenterólogos porque pueden tener alteraciones a nivel de la absorción intestinal como efecto secundario este tipo de medicamentos. Entonces, sí, 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 es muy importante que podamos
hablar de este tema, ¿no? Pero sí, efectivamente, a nivel nervioso no es tanto la alteración, sino más bien es una cuestión de nuestro cuerpo al recibir la hormona, el glucagón, principalmente pues lo que va a sentir es la necesidad poca de consumir medicamentos, de consumir alimentos. Entonces, más es un efecto inducido de forma sintética por el medicamento, pero antes que una situación propia del cuerpo, ¿no? Porque sin embargo, pues vamos a tener la necesidad de ingerir alimentos como una fuente de energía, pero si no lo estamos haciendo por efecto del medicamento, pues también vamos a tener alteraciones a nivel celular, a nivel de metabolismo, en el cual pues, va a ser una persona que no está llena de energía, ¿no? Claro, porque básicamente yo creería, ¿no? Desde mi punto de vista, se podría decir, yo realmente no soy un médico como para poder, digamos, determinar en sí cómo funciona este medicamento, pero ya con las pautas que usted nos está indicando, algo que llama bastante la atención y que genera confusión muchas veces en las personas Ujú. es que de pronto ellos lo ven normal, el hecho de decir, dejé de sentir hambre todo el día y no comí todo el día porque no me dio ganas de comer. Y la gente piensa que el bajar de peso es dejar de comer. Exactamente. Entonces ahí más o menos también entra, yo creería también el tema de, por ejemplo, la cuestión es de qué tipo de pacientes realmente sí se pueden beneficiar de este medicamento y qué pacientes definitivamente usted no recomendaría que se administre esta medicación. Claro. Ahora sí, efectivamente, pues las personas que están aptas para recibir este tratamiento son pacientes con diabetes tipo 2 y con comorbilidades, porque no necesariamente la diabetes tipo 2, sino también a ello ya están arraigados otras comorbilidades o otros factores de riesgo, como lo llamamos los médicos, ¿no? Dentro de ellos, otro factor de riesgo más de la diabetes tipo 2, pues sería la obesidad. Es el candidato perfecto para poder usar Ozempic o Mounjaro, ¿no? Este tipo de GLP-1s, estos agonistas. Pero si se trata de un paciente cuyos resultados es de aquí a un mes tiene la boda de su amiga y quiere adelgazar, pues definitivamente no es un candidato. Si de aquí es un paciente que tiene una salida a la playa de aquí en 2 semanas y quiere adelgazar unos cuantos kilitos, pues ese no es el candidato para usar este tipo de medicamentos. Es por eso importantísimo pues que se tome en cuenta cuáles sí y cuáles no podríamos ser aptos para poder usar el medicamento. Ahora usted podría de pronto, no sé, determinar, por ejemplo, un paciente que desea bajar de peso, ya sea por salud o por estética, que realmente haga ejercicio, que realmente haga dieta, pero no sea suficiente. Que siga él básicamente manteniendo el peso que originalmente mantenía desde un inicio antes de hacer todo este tipo de ejercicios, rutinas, Ujú. etcétera. De pronto esta persona sí podría ser considerada apta para poder utilizar esta medicación o de pronto usted recomendaría otro tipo de opción, de alternativa. Exactamente, como lo decía, la verdad es que bajo ninguna circunstancia en la cual no haya una enfermedad de base como es la diabetes, este no es el medicamento indicado. Es necesariamente, en cuanto a su pregunta, necesariamente que un paciente que no tiene diabetes, pero le cuesta un poco bajar de peso, existen otro tipo de alternativas para poderlo lograr. Ahora bien, no se trata solo de limitarse en la alimentación, sino se trata de tener un abordaje integral con un nutricionista, un deportólogo que nos pueda ayudar, indicándonos qué ejercicios, bajo qué circunstancias nos pueden hacer quemar la cantidad de calorías necesarias. Entonces, un nutricionista que de acuerdo a mi necesidad corporal me indique qué es lo que tengo que alimentarme, ¿no? Porque no es lo mismo disminuirle a mi ración de arroz, comer ensalada y mi proteína, que en verdad un médico un médico nutricionista me pueda decir qué tipo de tratamiento en cuanto a la alimentación yo necesito de verdad. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que dejarlas claras, ¿no? El hecho de que yo no pueda bajar de peso no significa que ya sea una indicación como para poder ya usar este tipo de agonistas GLP para poder ser delgado, ¿no? Aún hay otros factores que todavía pueden dar muy buenos resultados, porque como le digo, a veces un poco pesa mucho más la circunstancia de qué efectos podrían provocar en ese paciente sin la necesidad de ser candidato, ¿no? Claro, y más que bueno, la cuestión también aquí viene de el tema de cómo las personas
perciben el tema de los consejos que uno sigue en redes sociales, ¿no? Uno Claro. siempre como, por ejemplo, no sé, me duele la cabeza y uno busca primerito el TikTok, Google, ChatGPT, preguntar, me duele la cabeza, ¿qué puedo tomar? La gente empieza como que a tomar estos consejos que les da las redes sociales, que les da hoy en día también la inteligencia artificial, que es un tema bastante bueno también de abordar en algún otro Sí, sí, sí. momento. La cuestión aquí es el riesgo que uno corre por seguir consejos de redes sociales. En este caso, ¿cuál es el riesgo que usted considera dentro de este panorama del uso de esta medicación inyectable? ¿Cuál es el riesgo en sí para las personas que lo hacen sin supervisión médica, que deciden por seguir consejos de TikTok y no asesorarse en este caso de un profesional de la salud? Sí, 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 efectivamente. Como ya hemos un poco mencionado los efectos secundarios, para mí uno quizás de los más peligrosos que podemos estar sometidos los pacientes que no tienen una indicación para usar este tipo de medicamentos es la pancreatitis, por ejemplo. Se ha visto mucho lesiones, afectaciones pancreáticas por este medicamento que pueden desarrollar una pancreatitis en un paciente, lo que es un riesgo grave que puede poner un poco en peligro la vida. También se ha visto muchos pacientes que, como usted lo mencionaba, van a ChatGPT y por alguna razón, alguna causa lograron conseguir el tratamiento de una forma, vamos a decirlo, clandestina y legal. Y en el ChatGPT, pues lo único que pusieron es cuál es la dosis necesaria, pero no está supervisada por un médico. Entonces, es un paciente que puede tener hipoglucemias durante el día, puede perder masa corporal, puede perder masa muscular. ¿Por qué? Porque lastimosamente, pues la pérdida de grasa provocada por el medicamento no va a ser de forma controlada, lo que también va a ser perder un poco de musculatura y es un paciente que puede entrar en un cuadro de debilidad severa, un cuadro de debilidad grave que también pues está definitivamente poniendo en riesgo la salud. Es que aparte de eso también, bueno, muy aparte de la cuestión de cómo las personas, por ejemplo, investigan la administración de este medicamento, también hay las personas que compran este medicamento de manera, como le había comentado usted mismo, de manera clandestina, ¿no? De manera incluso en lugares no autorizados o de pronto lo compran por internet. Tengo entendido que esta medicación uno no puede conseguirla de manera como ¿cómo sería? Independiente, se podría decir. Yo, por ejemplo, Ujú. en este momento quiero bajar de peso y voy a buscar en internet, en Marketplace, No. en algún lugar donde se compra este tipo de productos. ¿Hay algún riesgo? ¿Ahí se han diagnosticado de pronto, se ha reportado más bien casos de que se están adulterando este producto, de que se los está Sí, 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 vendiendo con claro. una alteración de precios y realmente esto no es lo que realmente la persona quiere adquirir? ¿Hay algún riesgo actualmente de esto? Sí, completamente. La verdad que uno de los riesgos dentro de poder adquirir este medicamento de una manera ilegal es principalmente poner en riesgo la salud. Y como usted lo dice, este tipo de medicamentos, primero que nada, necesitan ser supervisados en cuanto a la distribución desde la fábrica hasta el médico con una cadena de frío, porque no tienen que ser variaciones de temperatura sometidas a este tipo de medicamentos porque pueden alterar su estructura y pueden ser potencialmente peligrosos. Entonces, muchos de estos medicamentos que los encuentran de manera indiscriminada en redes sociales, de forma ilegal, lo que pues primero que nada nadie le va a garantizar el hecho de que tenga una cadena de frío, nadie le va a garantizar que este medicamento sea original, así sea el precio que sea, pues puede que sea un medicamento que se hizo en un garaje y se puso dentro de la pluma de administración y nadie nos garantiza que haya sido hecho bajo normas, buenas prácticas de almacenamiento, distribución. Entonces, eso ya pone en riesgo la salud, porque no sabemos de dónde sale ese medicamento. No sabemos ni siquiera lo que nos estamos poniendo, a diferencia de una farmacéutica con certificación y un médico que lo distribuyó de manera responsable con una receta, ¿no? En el cual eso sí nos puede garantizar que no estamos usando un medicamento dentro de los parámetros correctos. Ahora, bien, digamos en el caso de que, un caso práctico, por ejemplo, yo necesito bajar de peso, quizás yo ya tengo la persona o el médico de confianza, ¿no? Con el cual yo ya me voy a hacer la administración de este producto, la aplicación de esta inyección.
de este medicamento, más que todo, ¿qué recomendación usted, o más bien en general, los médicos deberían exigir al paciente? ¿Qué tipo de exámenes o qué tipo de controles ustedes tendrían que recomendar a los pacientes que quieren aplicarse estas inyecciones? Más o menos, ¿cuáles serían? Bueno, desde nuestra perspectiva médica, creo que los controles con exámenes de laboratorio son importantes, ¿no? Valorando algunas circunstancias dentro de esas, un perfil pancreático para saber cómo está funcionando el páncreas, a ver si es un paciente apto, un perfil lipídico para saber las grasas y la cantidad de concentración de las grasas dentro de este paciente. Existen algunas contraindicaciones, ¿no? Pero pues sí, un paciente con un descontrol dentro de su perfil metabólico ya es uno de los indicadores de que pues a su vez ese paciente está apto para poder recibir el medicamento, pero qué tan apto está para recibirlo, ¿no? Es por eso que hacemos ese tipo de controles de laboratorio, desde hormonales hasta de sangre y química sanguínea. Otra de las indicaciones que se puede tomar o nosotros que podemos hacerlo como médicos podríamos hacer una ecografía para poder determinar si características que de pronto ya generen alteraciones a nivel de páncreas, a nivel de otros órganos como el hígado, y eso ya es una de de los rastreos o los screenings que podrían estar dentro de nuestro método diagnóstico. Sí, sí, sí. Porque varias personas incluso también han manifestado el tema de los efectos secundarios, ¿no? También de este medicamento. Por ejemplo, hay el tema de la pérdida de cabello que se ha reportado en algunos pacientes, bueno, que han comentado, ¿no? Que este producto está haciendo lo que es el tema de la pérdida de cabello. Además de, bueno, antes de eso, también saber si es que es verdad o no, o sea, el tema de que se pueda correr el riesgo de que haya este tipo de efecto secundario. A más de este, ¿qué otro tipo de efecto secundario más o menos se ha reportado en este tipo de pacientes que se aplican este De medicamento? forma indiscriminada. Ujú. Sí, sí, sí. Además de la pérdida de cabello, pues también hay algunas características como efectos secundarios, como la pérdida de la libido sexual, algunas alteraciones dentro del metabolismo. Son pacientes que algún alimento que lo comen les cae mal, entonces se provocan alteraciones digestivas un poco graves, ¿no? Con diarreas frecuentes que pueden tener un efecto de desnutrición dentro del paciente, ¿no? No solo es una delgadez Claro. armónica, sino ya es una delgadez patológica. Entonces, esos también son otras de las características. Pero sí, sí, sí. No todos los organismos reaccionan de la misma forma. De hecho, hay muchas personas y lastimosamente creo que hay pacientes que a veces conversan de este tipo de situaciones y por alguna conciencia le preguntaron a alguien que tal vez no tuvo un efecto secundario usando el medicamento. Y dicen, no, es que no le hizo nada a mi vecino porque me va a hacer algo a mí, pero no somos dos órganos iguales, ¿no? No somos dos pacientes, dos personas iguales, y puede que los efectos que no tuvo mi vecino, mi amigo, cuando usó el medicamento, pues yo sí los tengo. Entonces, eso es también un foco grave. Claro, y aparte de eso también, bueno, aparte de los efectos secundarios, algo importante también de rescatar es el tema de el principal, se podría decir, el principal accionante de este tipo de medicamentos es la pérdida de peso, ¿no? Ese es el objetivo. Sí. Pero ¿qué pasa en el cuerpo o qué pasa con la persona cuando se baja de peso de manera rápida, de manera instantánea? ¿Es saludable, es normal para el ser humano perder peso de manera tan rápida, tan espontánea? Sí. Ahora bien, importante su pregunta, Pablo. Se ha visto que existe una pérdida de peso de aproximadamente el 15% con Ozempic. Y Monjaro es un agonista dual, más o menos la pérdida de peso es del 20%. Ahora, un paciente que no está controlado y con una pérdida del 20%, imagínate qué cuadro de desnutrición podríamos tener o qué pérdida muscular de aquí a 3 meses. Es un paciente que para él armónicamente no perdió peso como se debería realizar, sino lo hizo de una forma irresponsable. Entonces, definitivamente va a llegar con un cuadro de desnutrición severa, crónica, una pérdida de masa muscular, va a tener una pérdida de fuerza, porque a la final uno de los principales mecanismos de soporte, además de los huesos, también son los músculos. Entonces, pues imaginarnos, ¿no? Dentro
de ese cuadro completo que incluso puede llegar a un cuadro de desnutrición. Es muy, muy, muy peligroso en ese contexto, ¿no? Y bueno, en este caso, pues aparte de la pérdida de peso, una vez que una persona ya inicia, ¿no? Decidió iniciar con el tratamiento, lo hizo correctamente, ¿no? Lo hizo con el médico. Vamos hablando del punto legal. Ujú. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando una persona de pronto adquiere este medicamento de manera clandestina, ¿no? Cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los riesgos que puede tener esta persona, este paciente. Pero ya hablándolo de una manera, no satanizarlo completamente, ¿no? Hablándolo de una manera ya médico-legal, un paciente que ya cumple con todos los requisitos, ya se hizo todos los exámenes, ya todos los controles médicos, y esta persona ya empezó con el tratamiento. La pregunta general o la preocupación de la mayoría de los pacientes es psicológicamente, ¿generaría dependencia este medicamento? Bueno, sí, se ha visto en algunos casos que existen, no dependencia, pero sí algo que nos puede generar a nivel psicológico y por eso también es importante el abordaje se- desde una profesional de psicólogo, este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque muchos pacientes creen que los resultados se basan en el tratamiento, que en parte sí están como respuesta al tratamiento, pero también forma mucho del trabajo que puede hacer el paciente también para hacer esa pérdida de peso. Entonces, no le podemos también dar toda por completo al 100% la garantía de que el tratamiento lo hizo, sino también es trabajo del paciente, ¿no? Es el empeño que él puede hacer para controlar su dieta, porque por más que usted coma algo, mientras no tenga una dieta controlada, mientras no dependa de usted también poderse alimentar bien, definitivamente pues no van a haber resultados. Entonces, en ese contexto se puede crear una codependencia del medicamento, pero por eso es importante que se lo aborde de una manera integral. Tomando en cuenta que los resultados sí forman parte del medicamento, pero también forman parte de mí como paciente. Y más que eso, también es el tema bueno, aparte del tema de la dependencia, también viene el tema del efecto rebote, que se lo Sí, conoce, ¿no? Porque tengo entendido también que una vez al administrarse ese tipo de medicamento, también se tendría que seguir una rutina, bueno, de pronto que sí, una disciplina en el tema alimenticio y en el tema incluso hasta deportivo. No solo la solución es inyectarse y mágicamente esto ya voy a bajar de peso y voy a estar de aquí en unos 15 días completamente bien, ¿no? Entonces, ¿existe de pronto el efecto rebote al dejar de utilizar estos medicamentos o a su vez, qué recomendaciones usted les daría en este caso a los pacientes que siguen este tratamiento y de pronto ya terminaron, por ejemplo? ¿Sigue algo después? ¿Sigue de pronto otro proceso a una recomendación que tienen que seguir los pacientes una vez que terminan este tratamiento? sí, claro, claro, totalmente. De hecho, tomar en cuenta que este tipo de medicamentos pues tienen un tiempo de uso, también se tienen que descontinuar para poder mantener de otra manera al paciente, ¿no? Pero el efecto rebote como tal, así como usted lo nombró, no el hecho de que ya esté tomando o ya esté usando Ozempic o Mounjaro, pues mágicamente voy a perder la grasa, ¿no? Y de igual manera cuando lo deje de usar, mágicamente no va a volver a reaparecer esa grasa. Entonces, depende mucho también de el paciente después del tratamiento cómo pueda manejar su dieta. Como le digo, es un abordaje integral para que alguien más pueda indicarle el estilo de vida que debe adquirir para poderlo seguir, para poderse mantener ya una vez que haya tenido una pérdida de peso pues considerable, ¿no? Para evitar volver a retomar antiguos hábitos, porque al final lo que nos hacen volver a engordar son los antiguos hábitos, no es el hecho de dejar un medicamento, sino si es que vuelvo al hábito en el cual comía 5 veces al día patatas fritas y comía pollo asado, pues así usen Monjaro o Ozempic, voy a volver, o así la haya dejado de usar, voy a volver a engordar, porque no tengo buenos hábitos. Entonces, es importante crear esos hábitos para evitar ese tipo de efectos de rebote que a la final pues no son más que hábitos antiguos que se volvieron a sembrar en el paciente. Y algo también, bueno, algo interesante dentro de esta temática es la cuestión también de cómo se está tratando hoy en día el tema del sobrepeso. Porque regularmente, tradicionalmente, en el mundo de la medicina,
siempre el tema de la reducción de peso normalmente se lo trataba con lo que es la dieta, ejercicios. Y hoy en día en la medicina moderna estamos viendo que ya básicamente estamos entrando en una era donde la obesidad se está tratando más con este tipo de medicamentos que con una dieta. Usted en este caso, desde su punto de vista médico, ¿lo ve de manera positiva, lo ve de manera Sí, sí, sí. negativa o de un punto neutro que se podría Claro. equilibrar? Ahora, también, como usted lo decía, no está mal satanizar este tipo o sea, tampoco vamos a satanizar el tema del uso del fármaco, tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Pero yo creo, siempre he considerado que una de las formas más importantes para perder peso, y lastimosamente los pacientes con obesidad, es que hacen de todo, ¿no? Desde medicamentos mágicos, he escuchado pacientes que me dicen, ¿sabe qué? Ahorita estoy usando chupapanza 3 días, 5 días, y estoy perdiendo peso increíble, ¿no? O sea, compran pócimas mágicas, compran cremas mágicas y hacen muchas cosas, hacen de todo para perder peso, menos dejar de comer. Exactamente. Entonces, definitivamente esos son los hábitos que tenemos que usar en nuestros pacientes, también nosotros como profesionales, para poderlos orientar mucho más en la pérdida de peso. Ahora bien, sí, hay que analizar otro tipo de factores que necesitemos como para un complemento para perder peso, sí, definitivamente. Existen otro tipo de medicamentos que nos pueden ayudar en la pérdida de peso de los pacientes, pero yo considero que ese paciente es un paciente con factores de riesgo que ya tiene factores y comorbilidades asociadas a su obesidad, que vamos a necesitar de un medicamento, ¿no? Pero un paciente joven que tiene toda una vida por delante, que puede hacer un estilo de vida saludable, pues podemos trabajarlo más en esa parte. Y dentro de los tiempos, vamos con el tema de los periodos. La cuestión, por ejemplo, de la administración de este medicamento, ¿cuál es el tiempo de respuesta? ¿Es inmediato? ¿Toma algunos días, algunos meses? ¿Cuál es más o menos el tiempo estipulado, el tiempo normal Que se toma. exactamente que haría efecto en el cuerpo de las personas este medicamento? Bueno, sí, como les comentaba al principio, ¿no? 15% es la pérdida de grasa corporal con Ozempic y Monjaro es del 20%. Ahora definitivamente, pues, lo que se ha visto con respecto al uso de este tipo de medicamentos es que un paciente con un IMC mayor a 50 es un paciente con riesgo. Entonces, si podemos disminuir ese riesgo, y podemos estar en valores estables, ya son que en un paciente con un resultado en 2 meses ya lo tenemos a ese fuera de riesgo, definitivamente es un paciente que podríamos descontinuar el tratamiento sin ningún problema, ¿no? Pero si es un paciente que nos ha costado 3, 4 meses manejarlo, también ya es un tiempo también que podríamos usar, ¿no? Como tratamiento. Entonces, todo va a depender de los resultados que obtengamos con nuestro paciente para poder después o continuar con el tratamiento o a su vez, pues ya hemos logrado lo que decíamos, por ejemplo, un IMC menor a 50 en mi paciente, que ya llegó a un peso ideal para él, es a mí una indicación para poder descontinuar el tratamiento, ¿no? Depende del tiempo en el que tarde los resultados. Es que básicamente esto es un tema que ha llamado bastante la atención, más que todo considero que es por el impacto social, Claro. más que por el tema de las soluciones que de pronto brindan este medicamento, es más que todo el FOMO que se lo conoce en redes sociales. Algo veo en redes sociales y de pronto digo, no, es que esta persona me dice que con esto yo voy a poder rejuvenecer mi cuerpo, no sé, 10 años más. Entonces las personas se dejan llevar un poco de este tipo de comentarios, como le hemos comentado, gente famosa, influencers hoy en Sí, día sí, sí. tienen bastante allegada, sobre todo la gente joven. Yo creo más bien con todo lo que hemos venido conversando hasta el momento, el principal riesgo de todo esto no es el medicamento en sí, ¿no? Sino es la forma en cómo las personas lo están utilizando. Exactamente. Entonces, aquí viene una pregunta general, una pregunta bastante importante desde su punto de vista médico. ¿Qué le diría a una persona que está pensando en administrarse estas inyecciones, estos medicamentos para bajar de peso? ¿Qué les diría a usted? ¿Qué es lo primero que usted le recomendaría a esta persona que le dice, doctor, yo vi esto en TikTok y eso es lo que quiero hacerme en este momento? ¿Cuánto me cobra? Y Exactamente. tenga, listo, yo lo que quiero es que me ayude a bajar de peso. ¿Qué les diría?
Bueno, es importante pues a mi paciente orientarlo, ¿no? Saber primero que nada para qué funciona el medicamento, como le habíamos comentado, ¿no? No solo sirve para adelgazar, sino es principalmente medicamentos para el tratamiento de diabetes. A menos que no exista diabetes, ya por ahí partimos con mi paciente que no es su indicación. Segundo, pues, que si mi paciente es un paciente que desea adelgazar, comentarle que existen mil formas para poderlo hacer y no necesariamente la dependencia de un medicamento que pueda generar afectaciones en su salud, ¿no? Crear estilos de vida, hábitos, poder indicar una dieta responsable, poder indicar incluso algunos otros profesionales como un endocrinólogo que podría manejar dentro de la parte metabólica alteraciones que no necesariamente necesitan de Ozempic o Mounjaro para poder dar resultados de adelgazamiento, ¿no? Entonces, creo que eso, primero que nada, orientar a nuestros pacientes, saber y decirle pues que la presión estética por estar adelgazando no tiene más peso que la presión por estar saludable, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, pues es sin duda pues mi perspectiva. Bueno, y finalmente para poder de pronto ya cerrar un poco este segmento, ¿no? Los puntos a rescatar dentro de este episodio que hemos estado justamente aquí con el doctor Mauricio Rodríguez, médico general aquí en la ciudad de Loja. Justamente los puntos más importantes a rescatar son, primero, que son medicamentos reales. No solamente son tendencias de redes, sino el Sí, medicamento existe. El medicamento existe y básicamente es un producto que sí genera este tipo de resultados, pero con indicaciones y asesoramiento previo por parte de un médico así profesional. es, Que la obesidad es un tema metabólico, hormonal y emocional, no solo estética. totalmente. Tercero, también que cada paciente necesita un diagnóstico, seguimiento y Eso, control médico individual. Cuarto punto, no existen soluciones mágicas, sin riesgos. O sea, toda solución que le den en internet que esto sirve para exactamente. bajar el peso, Sí, definitivamente. mágicamente no No, existe, hasta el día exactamente. de hoy. No, no, no. Y redes sociales también. Redes sociales no reemplazan ni reemplazarán nunca la evaluación por parte de un profesional. Eso hay que tomar Totalmente. bastante en cuenta. Doctora, algo para ya más o menos que usted nos pueda recomendar al público que nos está viendo en este interesante segmento que estamos planteando junto con todos ustedes, médicos conocedores dentro de la materia de la salud. ¿Qué les podría decir? Una recomendación para todas las personas que nos ven. Sí, definitivamente creo que existen centros médicos como NJ Medical Center con profesionales capacitados para poder manejar este tipo y abordar este tipo de problemáticas. Y me gustaría invitar a todos nuestros pacientes, amigos que están mirando este episodio, ¿no? A un poco de tratar de decirles que no se trata únicamente de una cuestión estética, sino es una cuestión de salud, ¿no? Es el abordaje integral, porque en el fondo no me sirve de mucho verme bien si por dentro no me encuentro bien. Entonces, ese es el peso que debemos nosotros cargar, ¿no? Como pacientes. Y la responsabilidad nuestra como médicos es tratar de abordar a ese paciente de forma integral. Las recetas mágicas, como usted lo dijo, ¿no? Las recetas mágicas, los métodos tan efectivos, mágicos para perder de peso no siempre son mágicos, más bien son una herramienta de doble filo que podrían acarrear muchas consecuencias de nuestra salud y tenemos que tomar en cuenta eso. Por eso es importante en estos casos algo muy sencillo, hacernos un control médico y desde ahí partimos, ¿no? Con un control médico sobre cómo estoy en salud y después qué resultados quiero obtener con los tratamientos que un profesional me pueda dar. Doctor, ha sido un gusto, un placer Gracias, tenerlo gracias. aquí en este segmento, en este Muchas primer gracias. episodio de segmento denominado Doctor, dígame la verdad. Nos has mencionado todo lo que son los aspectos positivos, aspectos también un poco negativos, ¿no? Dentro de esta temática que es la aplicación de estas medicinas de manera inyectable para reducción de peso. Sabemos muy bien que todas las personas deseamos tener el cuerpo perfecto, todas las personas anhelamos con tener básicamente el cuerpo del actor, de nuestro personaje favorito, de nuestro actor favorito, pero realmente todo resultado tiene un trabajo constante detrás. No es solamente una solución mágica de ir por lo más fácil, que es acudir básicamente a consejos, a recomendaciones impartidas en redes sociales. El medicamento, como le voy a comentar el doctor, existe.
sí funciona en su objetivo, que es la reducción de peso, pero no precisamente para hacerlo de manera, se podría decir, Estética. abrupta, exacto, de manera estética. Entonces, básicamente, esto ha sido lo que nos ha podido impartir el doctor Mauricio Rodríguez. Ha sido un placer tenerlo aquí y esperamos que les dé la acompañar en otra próxima edición. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias.